Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar la increíble y fascinante vida de uno de los héroes más legendarios de la mitología griega, Hércules. Prepárense para un viaje épico lleno de aventuras, desafíos y hazañas heroicas. No se lo pierdan. Para comenzar, hablemos sobre el nacimiento y origen de Hércules. Según la mitología griega, Hércules, también conocido como Heracles, nació como hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal. Esta combinación divina y humana le otorgó a Hércules una fuerza sobrehumana desde su nacimiento. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades desde el principio. Desde muy joven, Hércules mostró signos de su increíble fuerza. Se cuenta que, siendo apenas un bebé, mató a 2 serpientes enviadas por Hera, la celosa esposa de Zeus, para asesinarlo. Hera odiaba a Hércules porque él era el resultado de una infidelidad de Zeus. Este acto heroico marcó el comienzo de una vida llena de desafíos y enemigos. A medida que crecía, Hércules recibió una educación completa bajo la tutela de diversos mentores. Uno de ellos fue el centauro Quirón, conocido por ser el maestro de muchos héroes griegos. Quirón le enseñó habilidades de combate, así como música, medicina y ética. Gracias a este entrenamiento, Hércules se convirtió no solo en un guerrero formidable, sino también en un hombre sabio. Uno de los episodios más famosos en la vida de Hércules son los 12 trabajos. Estos desafíos le fueron impuestos como castigo por matar a su esposa y sus hijos en un ataque de locura inducido por Hera. Para expiar sus pecados, Hércules tuvo que realizar estas 12 tareas imposibles que se convirtieron en sus mayores hazañas. El león de Nemea, Hércules tuvo que enfrentarse a un león invulnerable cuya piel era impenetrable. Este león aterrorizaba a la región de Nemea, devorando a hombres y animales. Hércules, con su increíble fuerza, lo estranguló con sus propias manos y usó su piel como armadura, lo que le otorgó una protección única en sus futuras hazañas. La hidra de Lerna. La hidra era una serpiente monstruosa con múltiples cabezas que se regeneraban cada vez que se cortaban. Esta criatura venenosa vivía en el lago de Lerna y causaba estragos en los alrededores. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Hércules quemó los cuellos de la hidra para evitar que volvieran a crecer y luego enterró su cabeza inmortal bajo una roca. El jabalí de Erimanto. Este feroz jabalí aterrorizaba la región del monte Erimanto. Hércules, tras una intensa persecución, logró capturar al jabalí vivo y lo llevó al rey Euristeo, quien, aterrorizado, se escondió en una vasija de bronce para evitar al animal. La cierva de Serinia, esta cierva sagrada, consagrada a la diosa Artemisa, tenía pezuñas de bronce y cuernos de oro. Hércules la persiguió durante un año entero sin hacerle daño, hasta que finalmente logró capturarla y llevarla de vuelta a Micenas. Las aves del estínfalo. Estas aves monstruosas tenían plumas de metal y atacaban a los humanos. Hércules, con la ayuda de un par de castañuelas de bronce dadas por Atenea, asustó a las aves y luego las mató con sus flechas envenenadas. El toro de Creta, que causaba destrucción en la isla, fue capturado por Hércules con sus propias manos y llevado a Micenas. Este toro era el mismo que el rey Minos había prometido sacrificar a Poseidón, pero luego decidió mantenerlo, lo que enfureció al dios del mar. Los caballos de Diomedes. Los caballos de Diomedes eran carnívoros y devoraban a los hombres. Hércules los domó y los llevó a Micenas después de alimentar a los caballos con su propio dueño, Diomedes, en un acto de justicia poética. El cinturón de Hipólita. Hércules fue enviado a obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Hipólita estaba dispuesta a dárselo voluntariamente, pero Hera intervino, causando un enfrentamiento. Hércules terminó matando a Hipólita y tomando el cinturón. Las vacas de Gerión. Gerión era un gigante de 3 cuerpos que poseía un rebaño de ganado rojo. Hércules tuvo que viajar al lejano oeste, a la isla de Eritia, para capturar el ganado. Tras matar a Gerión y sus guardianes, Hércules llevó el ganado de vuelta a Micenas. Las manzanas de las Hespérides. Las manzanas doradas del jardín de las Hespérides eran un regalo de bodas de Gea a Hera. Hércules, con la ayuda de Atlas, obtuvo las manzanas después de sostener el cielo en lugar del titán. El can Cerbero. Cerbero, el perro guardián del inframundo, tenía 3 cabezas y una cola de serpiente. Hércules descendió al Hades, con el permiso de Hades y Perséfone, y capturó a Cerbero sin usar armas, llevándolo a Micenas y luego devolviéndolo al inframundo. La limpieza de los establos de Augías. Los establos del rey Augías no habían sido limpiados en años y contenían una enorme cantidad de estiércol.
Hércules desvió los ríos Alfeo y Peneo para limpiar los establos en un solo día, cumpliendo así el desafío. Estos trabajos no solo demostraron la fuerza y habilidad de Hércules, sino también su ingenio y valentía. Cada uno de ellos presentó desafíos únicos y peligrosos que pusieron a prueba su capacidad para superar obstáculos aparentemente insuperables. Antes de continuar, si están disfrutando de esta fascinante historia de Hércules, no olviden dejar sus comentarios sobre qué parte de su vida les parece más interesante. Queremos saber su opinión. Además, sigan viendo el video hasta el final para descubrir más detalles sorprendentes sobre este héroe legendario. Aunque es menos conocido, Hércules también jugó un papel importante en la guerra de Troya. Según algunas versiones de la leyenda, fue uno de los guerreros que sitiaron la ciudad de Troya mucho antes de la famosa guerra en la que participaron Aquiles y Ulises. Su participación en esta guerra temprana demostró aún más su valentía y habilidades en combate. La vida amorosa de Hércules también fue notablemente complicada. Además de su esposa Mégara, a quien mató en un ataque de locura, Hércules tuvo numerosas amantes y relaciones. Una de las más destacadas fue su relación con Deyanira, cuyo amor por él finalmente condujo a su trágica muerte. Deyanira, temiendo perder a Hércules, le dio una túnica impregnada con la sangre del centauro Neso, creyendo que era un filtro de amor. Sin embargo, resultó ser un veneno mortal que causó un dolor insoportable a Hércules. La muerte de Hércules es una de las historias más trágicas y heroicas de la mitología griega. Después de sufrir un dolor insoportable debido a la túnica envenenada, Hércules decidió poner fin a su vida. Construyó su propia pira funeraria y se acostó en ella. Al final, fue llevado al monte Olimpo por los dioses, donde se le otorgó la inmortalidad y se convirtió en uno de los dioses. El legado de Hércules perdura hasta nuestros días. En la antigüedad, se le rindió culto en muchos lugares, y sus hazañas se celebraron en canciones y poemas épicos. Los antiguos griegos y romanos lo veneraban como un dios y héroe, y su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y películas modernas. Su historia continúa siendo un símbolo de fuerza, valentía y superación de obstáculos. Hércules no estuvo solo en sus aventuras. A lo largo de su vida, interactuó con numerosos personajes que jugaron roles importantes. Algunos de ellos incluyen a Zeus, su padre divino, quien a menudo lo protegía y le proporcionaba ayuda en momentos críticos. Hera, la diosa celosa que constantemente intentaba sabotear a Hércules, pero cuyas pruebas solo lo hacían más fuerte. Iolao, su sobrino y compañero fiel que lo asistió en varios de los 12 trabajos. Teseo, otro héroe griego con quien Hércules formó una estrecha amistad y alianza. La figura de Hércules ha trascendido los siglos y ha encontrado un lugar prominente en la cultura popular moderna. Desde las epopeyas griegas hasta las películas de Hollywood, su historia ha sido contada y reinterpretada innumerables veces. Películas, series de televisión, cómics y videojuegos han perpetuado su legado, manteniendo viva la fascinación por sus hazañas y su carácter heroico. La vida de Hércules es una de las más ricas y complejas de toda la mitología griega. Su historia, llena de desafíos, victorias y tragedias, sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación. Hércules nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas aparentemente insuperables, la fuerza, la valentía y la determinación pueden llevarnos a la grandeza. Si disfrutaron de esta inmersión en la vida de Hércules, no olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias épicas. Dejen sus comentarios y díganos cuál fue su hazaña favorita de Hércules. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.